colores, ¿no? ¿Quién dijo que el azul se iba a llamar azul o que el rojo se iba a llamar rojo? Si nos vamos lingüísticamente hacia atrás, nos vamos a ir dando cuenta cómo van enlazados ciertos colores a sus elementos naturales, ¿no? Si así se le decía a una fruta o a una flor, entonces así es como se acabó nombrando ese color, por decir algunos. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de consensos, que a final de cuentas todos nos ponemos de acuerdo y decimos es rojo, piénselo por ejemplo, es rojo manzana, ¿no? Ah, bueno, pues ya me doy una idea, ¿no? O es rojo bandera, y ya sabemos, bueno, pues es el rojo que se le pone a la bandera mexicana. Ahí tenemos un consenso, una idea consensuada en la cual todos podemos acordar un elemento de nuestra realidad, pero es nombrar un elemento de nuestra realidad. Pensemos en algo distinto. El aborto es malo, podríamos decir, ¿no? Esto como una verdad grupal. ¿Bajo qué grupo estamos tomando ese consenso? Si lo pensáramos desde un punto de vista religioso, en muchos grupos nos van a decir, sí, es malo. ¿Por qué es malo? Porque es un pecado contra la vida. Ahí están utilizando su marco teórico. Su marco, su credo, más bien, porque ahí no hay una teoría, no hay una creencia, es un credo. Eso no es ciencia. Eso no es un hecho, eso es un credo, ¿no? Es la fe manifestada en un dogma, si usted gusta. Entonces, eso se toma como una plataforma para describir la realidad. Ese acto que tú estás haciendo es malo. Tal vez si nos vamos en un punto de vista distinto, vamos pensando en algo médico, un médico no nos va a decir es bueno o es malo, sino que es un procedimiento o es un fenómeno que ocurre de tal o de cual manera. Eso es una verdad. Una verdad porque no está ligada a un aspecto moral. Y es una verdad porque se sustenta en un hecho. Se están hablando de hechos, de procesos, no de opiniones. Esa es toda la diferencia. Cuando nosotros intentamos establecer una verdad alrededor de nuestra opinión, eso es una falacia. Eso no es cierto. Eso es una perversión del uso de la palabra verdad. ¿Por qué? Porque entonces imagínese que a mí me parece que el chocolate pues es malo, porque a mí no me gusta el chocolate. Y entonces, a partir de esa opinión mía, de ese criterio, prohíbo el chocolate. Porque el chocolate me pone mal, ¿no? Yo no puedo, no es más, no puedo ver que nadie coma un chocolate. Entonces, no me limito a yo no comer chocolate, sino que aparte le amargo la vida a alguien más y digo, aquí ya no se puede comer chocolate. Y Dios guarde, llegue a un punto de poder, porque entonces hago una ley a través de mis prejuicios y de mi propio criterio, prohibiendo el chocolate. ¿Eso lo hace verdad? ¿Hace dañino al chocolate? ¿Lo hace inmoral? Por supuesto que no, porque estamos basados en una opinión. Ahí es en donde deberíamos de tener todo el cuidado del mundo para alcanzar a distinguir qué es lo que estamos tratando como una verdad. Sí, digamos que esto se suele utilizar, bueno, desde yo creo que los inicios, ¿no?, de las primeras civilizaciones, básicamente en aquellas cuestiones que no pueden consensuarse porque no son lo suficientemente evidentes o no son lo suficientemente concretas. Vamos a pensar, bueno, pues lanzarse un risco es riesgoso. Sí, la mayoría de las personas es demasiado evidente, sí, es riesgoso, ¿no? Entonces podríamos asumir que es malo, ¿no?, en general. Sin embargo, hay muchísimas otras cuestiones que no son tan evidentes y ha sido un uso de antaño que para que algo quede establecido como verdadero se persigue. ¿Sí? Ya sea se persigue, vamos a pensar como en esto que comentabas tú, ¿no? O ciertas lecturas, por ejemplo, aquellas lecturas prohibidas. Este libro, este autor, es un autor prohibido, es una lectura prohibida, lleva al mal hacer eso, leer esto, ver este contenido, y entonces cualquier persona que lo lea va a ser castigada, ¿no? A eso me refiero con perseguirlo para instaurarlo como verdad absoluta, ¿no? Conforme va avanzando la civilización, va modificando, como que se van puliendo los aspectos más barbáricos de ella. Y estas persecuciones cobran distintas formas.
Hoy en día, por ejemplo, siguen existiendo este tipo de persecuciones ante determinadas posturas de pensamiento, ante determinadas posturas ideológicas. Ya no quizás los cazan y los matan, por ejemplo, pero sí hay una persecución a nivel social, sí hay esta cuestión de crítica, esta cuestión de ver hacia abajo a las personas o de señalar a las personas por determinada forma de comportarse o pensar, que llega a ser también bastante agresiva. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo nuestro WhatsApp, tenemos aquí la línea directa en la computadora que tenemos aquí a un lado para que usted se comunique con nosotros. El número es 333-822-3208, el número del celular, para que nos mande un mensaje por WhatsApp. Estamos hablando el día de hoy sobre verdades grupales incuestionables. Grupales en todos los niveles, ¿no? Grupales en casa, grupales en nuestro país, grupales en el mundo. ¿Cómo se va pervirtiendo esta idea de la verdad? Y es que también nos vamos a poder encontrar con las personas que ya cantinfleando dicen, pues es que entonces nada es verdad. Ahí hay podríamos entender una falacia lógica alrededor de eso, ¿no? Porque nos vamos a ir hasta el primer punto en el que todo es dependiendo de nuestra percepción, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos las estrellas en el cielo. Nosotros podríamos decir, las estrellas están en el cielo. No, las estrellas no están en el cielo. Las estrellas se ven en el cielo. Y las estrellas que vemos en el cielo muchas veces ya ni existen, porque explotaron hace millones de años y apenas nos está llegando la luz. Entonces, si nos agarramos de ese tipo de razonamiento, pues yo no puedo decir que es verdad que están las estrellas en el cielo. Y esto se va utilizando como para desmenuzar o como para invalidar cuestiones que son del obvio lo que le sigue, porque sería como el último argumento, ¿no? Tú no me puedes comprobar que no existe, entonces, por lo mismo, debe de existir. Eso es otra falacia lógica. Nos vamos a encontrar con un montón de este tipo de cosas que solamente van sosteniendo nuestro deseo inconsciente de que las cosas fueran como nuestro egocentrismo nos los dicta, como nuestro deseo inconsciente quisiera acomodar el mundo. Pero fuera de eso, nos vamos a encontrar con verdades fácticas, con cosas que aunque pudiéramos entender, por ejemplo, ¿no? Alguien dice, no, bueno, pero es que antes la gente decía que era una verdad, que el mundo era plano. No. Se creía que el mundo era plano. No había instrumentos para comprobarlo. Y eso de que el mundo era plano, déjeme le digo que solamente fue una verdad a medias sostenida por grupos de poder, porque desde hace muchísimo tiempo se sabía que el mundo no era plano, porque si fuera plano los barcos no se irían en el horizonte. Los veríamos chiquitos y no se bajarían. Y ya había navegación. Ya había navegación, ya había hace cientos, miles de años personas que navegaban de un punto a otro del globo. Entonces, ni los antiguos que todavía ni descubrían el acero pensaban que el mundo era plano como tal, ¿no? Estas son ese tipo de situaciones, porque decimos, es que la verdad era esa. No, esa era la teoría. Hay una teoría sobre ciertas cosas. Cuando nuestros instrumentos no nos ajustan, no nos dan el alcance necesario como para comprobar ciertas cosas, nosotros teorizamos al respecto. Nótese que decir una teoría no es lo mismo que decir una hipótesis, ¿no? Una hipótesis no es lo mismo que una teoría. Una teoría, en el ambiente científico, se utiliza como un cuerpo de conocimientos que describen un fenómeno. Por ejemplo, usted escucha sobre la teoría de la gravedad, y no por ser una teoría andamos volando a la luna, ¿verdad? Pegando de brincos. No es así como que yo aviente una pelota y se vaya al infinito. No. Es la teoría de la gravedad porque es un conjunto de leyes, es un conjunto de conocimientos, un cuerpo de conocimientos que engloba la teoría de la gravedad y de la gravitación universal. También cuando hablamos de la evolución, no estamos hablando de lo que a alguien se le ocurrió que podría suceder, sino de un cuerpo de conocimientos que se sostiene a través de un conocimiento científico y de una comprobación. Acá hay otra cosa bastante importante. El que nosotros mencionemos que algo es verdad no le da más valor en ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, vámonos con algo un poco más efímero, el amor. Yo puedo decir, yo amo a alguien, y el otro me puede decir, eso no es verdad. Compruébemelo.
sáqueme una ciencia, sáqueme un amorómetro, lo que usted gusta, para comprobar lo que estoy hablando yo. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de mi subjetividad. Para mí eso es verdad, porque eso es lo que yo estoy sintiendo y eso es lo que expreso. Eso no lo hace una verdad universal. ¿Por qué? Porque estoy hablando de mi subjetividad. Pero eso para mí es cierto. Esto no lo hace cierto para los demás, pero no lo hace menos cierto para mí. ¿Sí se fija cómo no podemos cortar con el mismo cuchillo todo el uso de la palabra verdad, todos los aspectos en los cuales están involucrados? Entonces, si nos vamos sobre esa idea, pocas cosas son incuestionables, y las cosas que son cuestionables no es para invalidarlas, sino para enriquecer una idea. Pensemos un poquito en cómo se iba teorizando en un principio que se fermentaban, óigame, que se fecundaban a los seres humanos, ¿no? Las mujeres y los hombres, cómo se tenían hijos, cómo empezamos a descubrir eso. No hace más de unos cientos de años que se inventó el microscopio. Y antes del microscopio no teníamos ni idea de cómo funcionaba eso, ni idea. ¿Por qué? Porque, bueno, nos imaginábamos, hipotetizábamos al respecto, pero no sabíamos ni sobre las células, ni sobre los genes, ni sobre nada. Entonces, ahí es en donde se va enriqueciendo. En un principio tenemos una hipótesis y con los instrumentos se va engrosando, se va enriqueciendo nuestra teoría. Y es a partir de esto que podemos encontrar una verdad en la ciencia, pero esto no va a aplicar para toda la vida. Claro, aquí la cuestión es que tenemos, de entrada, decimos, es un consenso, ¿no? Es un consenso incluso desde el nombre que le damos a las cosas, ¿no? E incluso desde la interpretación que hacemos a propósito de esos hechos, ¿no? Si lo queremos ver en un experimento, por ejemplo, bueno, funciona a X teoría, podríamos asumir que si tal experimento arroja estos resultados, entonces significa, si seguimos la línea de la teoría, significa que estaría sucediendo esto, ¿no? Significa que más pasos más adelante, que todavía no alcanzamos a investigar, bueno, pues confirmaría la teoría, ¿no? De alguna manera. Verdaderamente puede llegar a ser muy ambiguo, pero digamos que nos quedamos con este consenso que es necesario y es útil porque nos funciona como un punto de partida. Necesitamos un punto de partida, no podemos quedarnos en la ambigüedad de nada es verdad, nada es mentira, ¿no? Necesitamos un punto de partida para no estar como locos, ¿no? Para al menos saber, y yo insisto mucho con esto como un ejemplo, ¿no? Que si el horario de verano, horario de invierno, etcétera, etcétera, bueno, pues ahí se sacó de repente de la manga, lamentablemente, ese cambio de horario. Y bueno, pues al menos todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Porque si unos dijeran, no, yo le voy a seguir como que es el otro y yo sí voy a hacer como que es el nuevo horario, pues entonces no podríamos coincidir y necesitamos coincidir con las otras personas para tener un cierto orden. Entonces, es un consenso, ¿sí? Ya sea a partir de datos duros, ya sea a partir de datos comprobables, ya sea a partir de creencias, ya sea a partir de lo que sea que se vaya transmitiendo en el ambiente en el que te educaron. Pero esto provoca a nivel subjetivo una peculiaridad muy importante que tiene que ver con este sentimiento de pertenencia a algún grupo. En muchas ocasiones se simpatiza, digamos que tendemos a afirmar alguna declaración, alguna verdad, entre comillas, simplemente por empatía con las personas. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque entonces cualquier cosa que diga una persona a la que yo tengo en estima o que es parte de mi grupo, cualquier cosa que haga o diga, es correcto, la voy a interpretar como correcta. Y ahí es muy fácil tender a esta ceguera por empatía que va generando que nos vinculemos con los otros a través de la ignorancia, precisamente. ¿Por qué? Porque entonces encontramos estas declaraciones, ¿no? Si no estás conmigo, entonces eres mi enemigo. No, no, podemos pensar distinto
y eso no nos vuelve enemigos. Podemos opinar distinto, podemos tener teorías distintas y eso no nos convierte en enemigos. Lamentablemente, y esto como una característica, digamos, inherente al ser humano, pues somos una especie social, pues vamos aprendiendo precisamente a través del grupo en el que, de nuestra familia, es más, hasta en los salones se hace esto, ¿no? Bueno, es que el equipo de fútbol del A contra el equipo de fútbol del B y ya están todos muy emocionados porque nosotros somos los del A, ¿no? En cualquier grupo que tú te vayas desarrollando, aparece este riesgo de quedar sesgados por la empatía que tenemos con este grupo y privarnos de lo que nos estamos privando en esos casos en donde quedamos cegados y simplemente coincidimos o afirmamos que los nuestros están en lo correcto porque son los nuestros y confundimos este cariño que podemos tener con un pensamiento más crítico. Yo puedo querer a alguien y por más que lo quiera, puedo saber que está haciendo algo incorrecto, ¿no? Eso no quita que yo quiera a esa persona. Sin embargo, esto sabe confundirse. Y, bueno, esto causa bastantes problemas. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:34 minutos. Le recuerdo que tenemos líneas telefónicas en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 y el WhatsApp tenemos el número celular 333 822 3208 para que usted participe con nosotros. Estamos hablando de las verdades grupales incuestionables. ¿Cómo se van haciendo este tipo de estructuras como cristalizadas y que en cierto sentido también vamos a encontrar que esto en un principio tiene una utilidad, ¿no? Son ese tipo de cosas que hacen mucho sentido hasta que algún perverso les da la vuelta. ¿Por qué? Porque imaginemos, no solamente en verdades, como le estaba diciendo, fácticas, no, sino más bien en este acuerdo que se estaba hablando en un principio. Por ejemplo, ¿en qué nos basamos para decir que el robar está mal? ¿No? Uno podría decir, bueno, pues es que es meterse con la propiedad de la otra persona, es infringir sus derechos, es lastimarlo, ok, todas esas cosas que dijimos también fueron acuerdos, porque en un principio, pues, ¿hasta dónde es la propiedad privada? En algún momento hablamos aquí en el programa de ese primer momento en el que la gente le empezó a poner llave a su casa, ¿no? Antes, pues no era necesario ponerle llave a su casa porque todos vivíamos en pequeñas comunidades. Entonces, pues, ¿quién me va a robar, no? Y si me vienen a robar, llegan con lanzas y fuego. Entonces, no es así como que se vayan a preocupar por abrir una cerradura, ¿no? Vienen a robarse todas las mujeres, la comida y a aniquilarnos a los que puedan. Entonces, ¿en qué momento eso empieza a tener un sentido? Y ahí es en donde podríamos pensar cómo a lo largo de nuestra historia como civilización se ha hecho digamos, como una ciencia de la ética, una filosofía de la ética. Y cómo es que vamos entendiendo las libertades de los demás, nuestros derechos, la empatía que nos va dando cohesión como sociedad. Eso acaba siendo un acuerdo. No se vale robar. Si no se vale robar, tú no me robas y yo no te robo. Y nos dejamos de preocupar de eso. Pero no es porque pudiéramos decir universalmente el robar es malo, porque entonces nos vamos a la historia de los miserables, ¿no? Jean Valjean, muriendo de hambre en Francia, se roba un pan para comer. ¿Es malo Jean Valjean? Según los personajes ahí van teniendo sus diferentes posturas. Pero entonces robar por hambre es malo. ¿Es igual de malo que robar por placer? Ya nos vamos a ir a un despepitadero de posturas y de entendimientos de lo que está sucediendo. Alguien podría decir, sí, es malo. Otra persona podría decir, no, porque su vida estaba en peligro. Y eso era para salvar su vida. Alguien más puede decir, el que vendía el pan también estaba salvando su vida vendiendo pan. Y Jean Valjean le estaba quitando esa propiedad. Nos vamos a poder, como le digo, postrar en cualquier cantidad de sillas en esa discusión. Pero no es ese el punto. El punto es que si vivimos en sociedad, Jean Valjean hizo mal. Y merecía un castigo. Por más terrible que hubiera sido la situación,
por más inadecuado que fuera, ahí lo que podríamos argumentar es que fue un castigo desmedido, porque lo dejaron en la cárcel de por vida y se la pasaron persiguiéndolo por un pan, ¿no? Ahí es en donde... Y era una persona bastante cálida, bastante buena, que ayudó a las personas que estaban a su alrededor, pero pues se robó un pan en un momento de desgracia. Y lo que estaba mal, podríamos decir, y aún así es una silla más en la que nos podríamos postrar. Pero eso es lo que podríamos argumentar, no si estuvo bien o estuvo mal. ¿Por qué? Porque hay un consenso. Todos nosotros dijimos en un principio que robar está mal. Como le hagamos, en las circunstancias en las que estemos, no importa. ¿Por qué? Porque entonces eso está salvaguardando nuestra libertad y nuestra integridad. Eso no lo transforma en una verdad. Eso lo hace un consenso solamente. Es algo que nosotros acordamos como sociedad. Pero toda la perversidad de este tipo de situaciones llega cuando alguien siente que tiene una opinión y una postura moral superior a la de los demás. Porque entonces, imaginémonos que alguien muy bravo dice, no, es que olvídense de eso de la ética, lo demás. Es que robar, a mí me dijo una luz que estaba mal. Todos nos volteamos a ver y eso, ¿qué luz? ¿No? La luz de tu cocina o una vela. No. Es que todas estas cosas vienen de un orden superior y uno dice, a ver, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Igual le puede parecer un absurdo, pero si regresamos al primer ejemplo que teníamos, ¿no? que estábamos poniendo aquí en el programa sobre el aborto, si es algo bueno, si es algo malo, si se tiene el derecho, si estamos cometiendo un asesinato, este tipo de cuestionamientos y este tipo de, principalmente de conclusiones, se acaban tomando a partir de una falsa ciencia. Se acaba tomando a partir de un hecho inexistente, de una postura que se fue moldeando por conveniencias o por el prejuicio de alguien más. Y ahí es en donde si todos nos ponemos de acuerdo, vamos a acabar haciendo una cosa insostenible con las leyes, insostenibles con estas verdades grupales, tan insostenibles como cosas en donde una empresa puede argumentar que es una persona y que tiene los mismos derechos y que entonces así paga impuestos. Por supuesto que son estupideces. Tenemos aquí una participación. Javier nos está preguntando, ¿a qué edad un niño comienza a hacerse consciente de su entorno? Es decir, ¿a qué edad tiene un concepto del mundo? Muy interesante tu pregunta. Buena. Y además, muy importante, una pregunta fundamental verdaderamente. ¿Por qué? El niño se empieza a volverse consciente de su entorno desde el momento en que tiene contacto con los seres de afuera. Por ahí hay unas teorías que a mí ya me parecen muy payasas, francamente, acerca de todo lo que puede llegar a influir el niño desde que está en el vientre. Tienen, por supuesto que van desarrollando cierta percepción. Lo primero que se desarrolla es el oído, por ejemplo. Entonces pueden distinguir sonidos de una forma increíblemente deforme adentro del vientre. Si tú has estado adentro de una alberca y luego te imaginas estar adentro de una alberca rodeada por órganos que hacen ruido, que es el intestino de la mamá. ¿Qué imagen? Sí, que es el intestino de la mamá, su corazón, te imaginarás ya lo distorsionado que puede sonar todo, ¿no? Sin embargo, sí pueden percibir algunas cosas y por lo general ya perciben, por eso dicen, ay, como que los niños tienen un sexto sentido, porque luego saben quién es su mamá. Por favor, le conocen el olor y el timbre de voz perfectamente. Por supuesto que la van a identificar aún con los ojitos cerrados, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, se empiezan a volver, pero no tienen la capacidad de volverse conscientes del mundo, sino hasta que están ya fuera del vientre de la mamá. Pero justamente en el momento en que lo ponen en los brazos de la mamá, lo saca el doctor, empieza a ser consciente. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, es como este ejemplo que pongo mucho a propósito del lenguaje. ¿A qué edad aprende a hablar un niño? En el momento en que tú le empieces a hablar. Por supuesto que uno puede decir, no, pero no es cierto, porque empiezan a hablar como eso de los 2 años. Sí, pero si tú no le hubieses hablado nunca al niño, a sus 2 años no estaría ni siquiera balbuceando, no estaría tratando de decir papá, tratando de decir mamá, tratando de decir biberón, no estaría tratando de decir nada. Entonces, desde el preciso instante en que el niño existe ya como criaturita fuera del vientre de la madre,
hay que empezarlo digamos, no concientizar como sentarnos y hablar y explicarle del mundo, no. Pero el hecho de hablarle, el hecho de explicarle, por ejemplo, hay cosas que les dan mucho miedo a los niños, como algunos ruidos, por ejemplo, y aunque sea un recién nacido, y muchas personas a veces se sienten absurdas hablando con las criaturitas así, explicarle eso que suena es un avión, no pasa nada, y ya a veces se asoma la mamá y le dice, mira, es esto, o le enseña un dibujo. Aunque parezca la cosa más absurda, así es como nos hacemos humanos. Desde el preciso momento en que salimos, gracias a la interacción con las otras personas, es que empezamos a convertirnos en seres humanos, así como los conocemos, que hablamos, que somos educados, que somos considerados con las otras personas. Es desde el momento en que salimos, entonces hay que tratarlos como si ya fueran personas, desde chiquitos, por supuesto, como personas chiquitas, ¿no? No nos ponemos a hablarle ya de hacerlo sentir culpable o hacerlo querer que recoja sus cosas desde que tiene los 2 años y las ordene de tal o cual forma, porque desde ahorita no. Sí aprenden acerca de orden, sí aprenden acerca de disciplina, pero de distintas maneras en cada momento de su vida, ¿no? Si no, los podemos ahí rebasar. Y a propósito de esto que estaba comentando José Luis, bueno, yo creo que ya regresando del corte vemos un poquito más de esto. A propósito de estas verdades que sí son muy difíciles de coincidir, porque van en función no de algo repetible y comprobable que nos pueda otorgar la ciencia, que verdaderamente es una bendición. La ciencia nos ha llevado realmente hasta donde estamos, creo que ha sido como la punta de flecha de la civilización, pero hay otras cosas muy, muy cruciales para la sociedad que no se pueden comprobar de esa manera. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchó el día de mañana, vamos a continuar con otro tema, cómo se forman los vínculos de dependencia. Y quisiera retomar esta participación de Javier, que es bastante interesante. Si usted apenas nos va sintonizando, le recuerdo que puede escuchar la repetición el día de mañana a las 5 de la mañana y que también puede ver los programas repetidos en nuestro canal de YouTube Radio Mujer GDL. Por ahí hay una lista de reproducción de los programas de Desde tu Mirada. Ahí se van subiendo aproximadamente con 1 o 2 días de retraso, porque bueno, son muchos videos los que se acaban subiendo, y puede disfrutar nuevamente algún tema que se haya perdido. Nos decía Javier, ¿a qué edad un niño comienza a hacerse consciente de su entorno? Es decir, ¿a qué edad tiene un concepto del mundo? Y me parece, Javier, que para completar un poquito este entendimiento que pudiéramos tener de tu duda, tendríamos que verlo no como un concepto adulto del mundo, porque entonces ya sería otra pregunta. Por ejemplo, si nosotros decimos, ¿hasta qué edad un niño tiene un concepto abstracto o completo o adulto del mundo que le rodea? Es muy distinta la respuesta. ¿Por qué? Porque siempre se tiene conciencia de nuestro entorno y de nuestro y digamos de nuestro interior principalmente. ¿Por qué? Porque siempre sabemos si tenemos hambre, porque sabemos si tenemos frío, porque sabemos si estamos solos, porque se va haciendo este vínculo con el exterior, y acá lo hemos hablado mucho en relación a cómo va el desarrollo del niño. Esto que tú estabas hablando, Gabriela, de cómo estamos literalmente parasitando a nuestra madre durante casi un año. Por supuesto que hay una cierta conciencia de eso cuando se van estableciendo las conexiones neuronales suficientes para tener esto, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si todavía no se nos forman las orejas y los oídos, ¿cómo vamos a escuchar? No hay forma, no tenemos esa capacidad. Y después de eso tenemos orejas, pero todavía no tenemos un cerebro completamente desarrollado, no hay forma de que eso se almacene, no hay forma de que eso vaya a dejar una huella o nos deje como entendimiento de conciencia del mundo. Sin embargo, podríamos darnos cuenta que los niños, desde que nacen, tienen una conciencia incipiente del mundo que les rodea y cada vez se va haciendo más compleja. Y esto no para de suceder ni cuando somos adultos, porque por lo mismo que le estaba diciendo, mientras más sabemos, más conciencia tenemos de lo que hay a nuestro alrededor, más concepto hacemos. No podríamos decir
que un aborigen que ha vivido toda su vida en una isla, sin contacto con alguna otra civilización, tiene el mismo concepto del mundo que tenemos tal vez personas que vivimos dentro de una ciudad estructurada, con educación, con todas estas cosas que nos proporciona la cultura, ¿no? No es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque él puede tener todos estos conceptos primitivos de cómo es el mundo que está a su alrededor. Tiene conciencia, sí, pero esa conciencia se ve afectada justamente por todos estos factores de conocimiento, ya desde el poderse reconocer en un espejo. Por ahí hay una prueba que se va haciendo con los animales, de qué animales tienen este concepto de sí mismos, que eso ya es una cosa un tanto distinta, ¿no? Que se puedan ver en un espejo y reconocerse como a sí mismos, ¿no? Vemos ahí los changuitos peinándose o quitándose la pintura que les pusieron en la nariz, los delfines, otros animales que saben que son ellos, y otros animales que se ven en un espejo y se espantan porque piensan que es otro animal, ¿no? Pelean o intentan así como buscar una posición ventajosa o huyen. Esto es, digamos, un tanto difícil de enmarcar. ¿Por qué? Porque esto no quiere decir que no se tenga conciencia del mundo o conciencia de sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros como seres humanos, ya más abstractos, vamos hablando como conciencia de nosotros mismos, es, por ejemplo, tener un entendimiento de nuestra mortalidad, saber que nos vamos a morir, que en algún momento vamos a morir, que somos finitos. Eso no lo tienen los animales, porque no tienen un lenguaje que les permita construir una representación al respecto de esto. Podemos ver, bueno, pero es que los elefantes le rinden ciertos rituales a sus muertos y visitan los huesos, lo demás. Sí, pero no es igual que con los seres humanos, por el simple hecho de que no hay un lenguaje tan complejo. También tienen un lenguaje los animales, sí, y esto lo podemos ir extrapolando a los niños. Digamos que cuando nosotros llegamos al mundo, somos un animalito con muy poca gracia, ¿no? Nuestra gracia es poder aprender tantas cosas. Y a partir de que vamos aprendiendo y de que tenemos nuestros sentidos conectados con el mundo, es que vamos haciendo conciencia de lo que nos rodea. Pero mientras más sabemos, más se extiende esta conciencia. Exactamente. Ahí, básicamente, si nos queremos poner a pensar a propósito de las verdades, en aquellas cuestiones concretas, en aquellas cuestiones que nos refieren a una situación concreta, comprobable, experimentable, tendríamos que, en el caso más benéfico, ceñirnos a aquello que conocemos, no únicamente lo que conocemos nosotros como individuos, sino lo que conoce la cultura, ¿sí? Es cierto que nuestra percepción puede ser limitada, tenemos cierto espectro, por ejemplo, de colores que somos capaces de ver. A lo mejor decimos los colores que existen son estos, más adelante se logra inventar alguna lente que nos permite ver otro espectro de colores y entonces decimos, bueno, había más colores y nosotros no nos dábamos cuenta. A lo mejor los perros piensan que todo es blanco y negro, ¿no? O que todo es gris y bueno, pues ellos no saben que existe otra cosa. Aunque sepamos que no tenemos todo el conocimiento, al menos esto que conocemos lo vamos a utilizar como punto de partida hasta que, y únicamente hasta que, conozcamos un poco más. Eso es lo importante. Para el otro lado, para la cuestión de las cosas no concretas, de las cuestiones subjetivas, de ética, etcétera, lo más conveniente sería ceñirnos a la hipótesis. No nos podemos quedar más que en la hipótesis. Vamos a pensar, ¿qué ocurriría si determinado acto sucediese repetidamente? Vamos a pensar en la cuestión del robo, ¿sí? No, pero es que él era muy bueno y le salvó la vida a tal persona y tenía un corazón maravilloso, bla, bla, bla. Y otra persona puede decir, no, pero es que el panadero, pobrecito, por ese pedazo de pan ya se quedó sin comer su hijo el más chiquito y era el más... No, vamos a quitarnos de eso. ¿Qué ocurriría si este evento aislado lo repitiéramos? Vamos a pensar que todos, cuando nos dé hambre, podemos tomar un pedazo de pan. ¿Qué va a pasar ahí, hipotetizando? No, pues sería un caos, definitivamente, ¿no? Verdaderamente ahí ya terminaríamos a palos. Ok, vamos diciendo que esto está mal, vamos diciendo que esto no está permitido. Ahora, ¿qué ocurriría si repetidamente encarceláramos a las personas que roban? Pues, por supuesto que hay ciertas consecuencias negativas y hay ciertas consecuencias
positivas, ¿no? ¿Qué es lo que más nos conviene como sociedad? Bueno, pues definitivamente encarcelar a las personas que roban, ¿no? Entonces, con eso, digamos, eso es lo que podemos extraer. Ahora, si el resultado de esta hipótesis, el resultado de este pensamiento, es que al repetirse esta acción o esta forma de pensamiento, o esto es lo que quieras y gustes, el resultado negativo es que a ti te indigna, o a tu grupo le indigna, o a tu país le indigna, o a tu familia le indigna, no es importante para la sociedad. Tenemos que meternos eso en la cabeza. Si simplemente, bueno, es que imagínate, si permitimos, por ejemplo, que se usen minifaldas, entonces luego todas las mujeres van a usar minifalda y eso es indignante. Pues sí, a lo mejor puede ser indignante, pero eso no tiene una repercusión más allá de tu centro. Entonces, y al contrario, prohibirlo probablemente sí tendría una resonancia mucho más grande a nivel cultural, a nivel civilización, ¿no? Entonces, en ciertos aspectos tenemos que aprender a hacer este pasaje entre lo subjetivo y lo objetivo, y tenemos que aprender a hacer este pasaje entre lo individual y lo colectivo. Hay ocasiones, habrá muchas ocasiones en que nosotros no somos el protagonista, sino la cultura es el protagonista. Y tendré, si quiero participar en la cultura, que ceder. Y habrá muchas otras ocasiones en que lo importante no es la cultura. Vamos a pensar, ¿qué van a decir tus padres, por ejemplo, si te casas con esa mujer que a ellos no le gustan? Pues toda la familia podría estar en desacuerdo, pero ¿quién es el importante ahí? Pues no la familia, definitivamente. Ahí el protagonista es el individuo, es la pareja, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer este pasaje para verdaderamente poder vivir centrados, ¿no? Pero bueno, el día de hoy lamentablemente se nos ha terminado el programa. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.